cordial saludo para toda la amable audiencia que nos escucha. Doctor Miguel Sadia, en este momento, ¿cuál es la situación legal de su defendido Fauner Plazas y de qué recurso van a echar mano ustedes ya en este momento? Como es bien sabido, mi defendido Fauner Plazas fue condenado a 72 meses de prisión, además de tener que pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de funciones públicas durante 60 meses, por un juez de primera instancia y que fue confirmada la sentencia por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Ahora lo que le corresponde a Fauner es, a través de este servidor, que soy su apoderado, impetrar el recurso extraordinario de casación que ya fue aceptado, ya fue admitido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ahora viene el término para presentar la demanda de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, término que va desde el 28 de mayo pasado, hace apenas unos 2 días, hasta el 13 de julio del presente año. ¿Qué significado tiene esta decisión para el ciudadano del común? Pues esta decisión es muy importante porque afortunadamente le queda la última instancia ante nuestra justicia ordinaria. Eso significa que ya la situación jurídica definitiva de mi defendido la va a conocer en sala penal la Honorable Corte Suprema de Justicia, bien para confirmar el fallo o bien para revocar la sentencia, que espero sea revocada porque considero que el actuar de mi defendido nunca ha sido ni fue doloso en contra de Ecopetrol y Sicin en el año 2012, cuando se implementaron unas acciones para suspender el tubo, cuando cobrábamos una indemnización o se cobraba una indemnización por parte de mi oficina de abogados por unos daños que le ocasionaron y cuando se le vulneraron sus derechos fundamentales en ese entonces, porque realmente sí hubo violación de derechos fundamentales mediante una tutela que se impetró. ¿Cuál es la línea argumentativa que va a mantener la defensa para sostener la casación ante la Corte Suprema? Pues la línea argumentativa es que precisamente faltó ese ingrediente dolo para que las conductas punibles que se le vinieron endilgando a mi defendido fueran dolosas. Aquí realmente ese ingrediente dolo no existe porque recordemos que cuando Fauner suscribió un documento de compra-venta con su extinto padre, en ese año no existía el proyecto Bicentenario y por tanto no existía ningún problema en su vivienda, a raíz de que posteriormente, después de haberse firmado ese documento, el tubo pretendió pasarle a escasos metros de su vivienda, fue que se iniciaron las acciones y se suspendió la obra en el sector por la ANLA, por una acción de tutela y por una decisión administrativa, precisamente porque se le vulneraron sus derechos en ese entonces. El argumento de las empresas siempre ha sido que la casa en la que presuntamente pasaba cerca el tubo nunca existió, pues pareciera ser que dicen que es una casa nueva, que la casa de Fauner era un tanto más retirada y pues digamos de ahí pareciera que se sostuvo tanto el fallo de primera instancia como el de segunda. Sí, realmente la compañía Ecopetrol alegó que la casa era una casa en el aire, por tanto que Fauner estaba reclamando algo dolosamente, pero yo mismo cuestiono y le digo a la comunidad con todo respeto, va a haber una casa en el aire cuando en ese entonces, en el año 2009, a Fauner le entregaron un subsidio de vivienda que decía mejoramiento de vivienda, no para construcción de vivienda. Algunos testigos de las petroleras afirmaron que no existía casa en el sector cuando realmente la casa sí existía hacía varios años atrás. ¿Y por qué no se confirmó esa situación de que sí tenía una casa, que tenía un mejoramiento de vivienda? Eso se alegó y desde luego fue material probatorio oral. No obstante, lo que alega la petrolera fue que el documento de compraventa que se suscribió precisamente entre el señor Fauner Plazas y su extinto padre, era falso. Y que posteriormente ese documento falso se usó para defraudar a las petroleras. Pero ratifico, cierto es que el documento tenía fecha del año 2003, pero se firmó a Ecopetrol que ese documento, Formas Minerva, había sido creado por ellos en el 2006. Entonces generó controversia.
pero nosotros sabemos acá en la región muchas veces se hace un documento de compraventa posteriormente al documento o al contrato verbal que precedía. Entonces aquí estaba legalizando él un documento en el año 2009 que ya había de manera verbal adquirido un terreno en el 2003 y era para un subsidio de vivienda, mejoramiento de vivienda, más no para que Faulkner tuviera la intención o el dolo de ir a defraudar a una petrolera que no había nacido en ese entonces del proyecto Bicentenario. Mientras se surte el proceso de casación, el señor Faulkner Plazas podrá permanecer en libertad o deberá empezar a pagar esa condena y la multa que le han impuesto. Pues mientras se surte el recurso extraordinario de casación, Faulkner puede estar en libertad sin ningún inconveniente. Esperamos que la suerte lo acompañe y que obviamente aquí no se trata de suerte, sino se trata de aplicación debida de la norma. Pero desde luego yo respeto los criterios de los jueces que han precedido con este fallo, no lo comparto y tanto así que voy a iniciar la correspondiente demanda de casación. Doctor Miguel Celi, el utilizar el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia ya es un recurso de cierre en este sistema penal. En caso de ser adversa de pronto la respuesta o algo y habiendo acabado la vida gubernativa acá en el país, ¿acudirían a instancias internacionales para hacer valer los derechos de su defendido? Pues yo no quiero adelantarme realmente porque no sé qué vayan a resolver los honorables magistrados de las altas cortes, pero desde luego aquí a través del suscrito estaremos en condiciones y de mi oficina de abogados en agotar todos los recursos, todas las instancias nacionales como internacionales si fuere procedente. ¿Existe la posibilidad de que surjan nuevas demandas en contra del señor Faulkner pues, por posibles afectaciones a la petrolera? Pues lo que sucede es que después de que una persona sea condenada, viene la aplicación del artículo 102 de la ley 906 del 2004 que dice que se puede iniciar un incidente de reparación. Entonces, muy seguramente pretenderán cobrarle a mi defendido unos daños multimillonarios de varios millones de dólares por haber suspendido las obras en el sector durante casi un año. ¿Qué tan frecuentes son en el departamento de Casanare este tipo de controversias de ciudadanos contra empresas petroleras? Sí, son frecuentes las controversias porque realmente yo lo digo que las petroleras sí vulneran derechos humanos y lo digo con conocimiento de causa, como en este caso de Faulkner, que en el año 2012 una petrolera pretendió pasar a escasos metros de su vivienda sin indemnizar a mi representado y mediante una acción de tutela se tutelaron los derechos de la vida digna y entre otros. ¿Ha defendido usted intereses de finqueros casanareños acosados por empresas petroleras por estos motivos? Bastante los he defendido y afortunadamente los resultados han sido positivos. Excepcionalmente en este caso que ya están iniciando una acción en contra de Faulkner penal, pero normalmente yo he acudido a las instancias judiciales, se han resuelto las cosas favorablemente a los intereses de los campesinos, de los ganaderos, de los obreros y de todo finquero que se le haya violado sus derechos. Sí prosperan, así es que por esta decisión no es que ahora los afectados tengan miedo de que se les va a iniciar una acción penal. Aquí la controversia nació precisamente fue por una situación de una falsedad en un documento que la petrolera dice que fue falso cuando realmente no lo es. Frente a un poder tan grande como el que puede tener una multinacional como Sichin y una empresa tan grande como Ecopetrol, ¿ha habido equilibrio judicial? ¿Usted cree que este proceso ha tenido equilibrio de fuerzas en la controversia jurídica? Realmente esta es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo considero que para eso están las instancias, ¿no? Y todavía no puedo decir ha habido equilibrio o no ha habido equilibrio, porque una primera instancia se puede admitir el recurso y una segunda instancia se puede admitir la casación, en este caso. Sin embargo, normalmente, para decirle a la comunidad, siempre que se viola un derecho y se prueba que se viola ese derecho, la justicia favorece al afectado. En este caso, por ejemplo, cuando las petroleras pasan, violan derechos, muy seguramente se les pueden restablecer esos derechos y se pueden cobrar indemnizaciones, como yo lo he hecho en mi oficina de abogados, en muchas partes que siempre han salido las decisiones a favor de mis clientes, en contra de las petroleras y que también ha servido
de controversia en los medios durante varios años que vengo ejerciendo mi profesión como experto en derecho minero y en servidumbres petroleras. Entonces los resultados sí se han visto a favor de ellos, pero excepcionalmente, como también pasó en otras oportunidades, en otros municipios, ha salido adversa a las decisiones de ellos, pero obviamente lo normal es que salga en derecho y que lo que se resuelva sea de una manera justa y equilibrada. Doctor Miguel Celi, ¿qué explicación podría tener que la justicia aparentemente no haya mantenido la misma línea en este caso? Una tutela reconoció que se le habían vulnerado unos derechos a su defendido, ordenó una indemnización y luego ya cuando aparece la contrademanda de Ecopetrol, aparentemente la justicia pareciera que cambiara la lupa, el rasero. Lo que pasa es que aquí hay un ingrediente que fue un contrato que Faulkner lo firmó en el 2009 y lo autenticó en el 2009, cuando no existía el proyecto bicentenario en el sector, ni siquiera se había socializado, ni siquiera había nacido jurídicamente, pero se plantó ese escrito en un documento que fue creado por la Legis Minerva en el 2006, y en ese documento se dijo que el negocio se hacía en el 2003, pero realmente Faulkner, lo que está demostrado, según mi criterio, es que él no actuó con dolo, porque en el 2009, cuando autenticó y firmó ese documento, la petrolera no existía en el sector. Entonces, ¿cómo iba él a firmar un documento en el 2009 porque tenía la intención de defraudar a Ecopetrol y a Sicin en el año 2011 o 2012? Eso realmente no lo acepto. ¿Y ese documento era la compraventa que supuestamente alegan los demandantes fue falsa con el difunto padre del afectado? Perfectamente, ese es el documento.